En este capítulo expondremos brevemente la teoría del mundo científico occidental acerca de las funciones de los órganos respiratorios y el papel que desempeña la respiración en la economía humana. En los capítulos siguientes presentaremos las teorías adicionales y los hechos comprobados por las investigaciones de la escuela oriental. El oriental acepta las teorías y los hechos presentados por sus hermanos occidentales, que hace siglos conoce, y agrega mucho que ellos no aceptan por ahora, pero que a su debido tiempo descubrirán, y dándoles nombres nuevos los presentarán al mundo como una gran verdad. Antes de considerar la idea occidental, será tal vez conveniente dar una explicación de los órganos respiratorios. Los órganos de la respiración consisten de los pulmones y los pasajes de aire que a ellos conducen. Los pulmones son dos, ocupan la cámara pleural del tórax, uno a cada lado de la línea media, estando separados uno del otro por el corazón, los vasos sanguíneos mayores y los grandes tubos conductores de aire. Cada pulmón está libre en todas direcciones, excepto en la raíz, formada principalmente por los bronquios, arterias y venas que ponen en conexión los pulmones con la tráquea y el corazón. Los pulmones son esponjosos y porosos y sus tejidos son muy elásticos. Están cubiertos por una envoltura delicada, aunque fuerte, conocida bajo el nombre de saco pleural, una pared de la cual se adhiere estrechamente al pulmón y la otra a la interna del pecho, y se segrega un fluido que permite a los lados internos resbalar suavemente unos sobre otros en el acto del respirar. Los pasajes de aire consisten del interior de la nariz, faringe, laringe, tráquea y tubos bronquiales. Cuando respiramos, hacemos entrar el aire por la nariz, donde se calienta al ponerse en contacto con las membranas mucosas que están provistas abundantemente de sangre, y después que ha pasado por la faringe y la laringe, entra en la tráquea. Esta se divide en numerosos tubos, llamados tubos bronquiales, bronquios, los cuales a su vez se dividen y terminan en nuevas y diminutas subdivisiones, en estos los pequeños espacios de aire, de lo que cuentan por millones los pulmones. Un escritor ha demostrado que si las células de aire de los pulmones fueran extendidas una al lado de la otra, cubrirían una superficie de 14.000 pies cuadrados. El aire es introducido en los pulmones por la acción del diafragma, músculo grande, fuerte y delgado, que se extiende a través del tronco separando la cavidad torácica de la abdominal. La acción del diafragma es casi tan automática como la del corazón, aunque él puede ser transformado en músculo semivoluntario por el esfuerzo de la voluntad. Cuando se dilata, aumenta la capacidad del pecho y los pulmones y el aire se precipita en él así formando. Cuando cesa la dilatación, el pecho y los pulmones se contraen y el aire así es expelido. Ahora, antes de considerar lo que sucede con el aire en los pulmones, examinemos un momento cómo tiene lugar la circulación de la sangre. La sangre, como sabéis, es impelida por el corazón a través de las arterias y los capilares, llegando así a cada parte del cuerpo que vitaliza, alimenta y fortalece. Regresa, pues, por medio de los capilares, por otra vía, las venas al corazón, de donde es enviada a los pulmones. La sangre sale para su viaje arterial de un color rojo brillante y rica en cualidades y propiedades vitales. Vuelve por la ruta venosa, pobre, azul y sin brillo, cargada de los detritos del sistema. Parte como una corriente fresca de las montañas y vuelve como un desagüe de albañal, dirigiéndose a la aurícula derecha del corazón. Cuando esta aurícula se ha llenado, se contrae y hace pasar la corriente de sangre a través de una abertura del ventrículo derecho del corazón, el cual, a su vez, la envía a los pulmones, donde se distribuía por todos los millones de vasos capilares y a las células de aire de que hemos hablado, los alveolos,
Volvamos ahora a las funciones de los pulmones. La impura corriente de sangre se distribuye en los millones de delicadas células de aire de los pulmones. Al inspirar el oxígeno del aire, se pone en contacto con la sangre impura por medio de los vasos capilares, cuyas paredes son bastante gruesas para que la sangre no pueda atravesarla lo suficientemente delgada para permitir que el oxígeno penetre. Cuando el oxígeno entra en contacto con la sangre, una especie de combustión tiene lugar. La sangre toma el oxígeno y pone en libertad el ácido carbónico, el CO2, generado de los detritos y de las materias venosas que ha recogido de todas las partes del organismo, de cada una de sus células. La sangre, así purificada y oxigenada, vuelve otra vez al corazón, rica, roja, brillante y cargada de propiedades y cualidades vitales. Al llegar a la aurícula izquierda, el corazón propulsa esta sangre dentro del ventrículo izquierdo, de donde es enviada nuevamente a través de las arterias, en misión de distribuir la vida a todas las células del organismo. Se calcula que en 24 horas atraviesan los capilares de los pulmones alrededor de 17.000 litros de sangre, pasando los corpúsculos en simple fila y exponiendo sus lados al oxígeno del aire. Cuando se consideran los diminutos detalles del proceso aludido, se siente uno invadido por lo asombroso y la admiración ante la solicitud e inteligencias infinitas de la naturaleza. Vemos que si una cantidad suficiente de aire nuevo no llega a los pulmones, la corriente impura de la sangre venosa no se purifica y el cuerpo no solo queda privado de nutrición, sino que los desperdicios que hubieran podido ser destruidos son vueltos a la circulación, envenenan el organismo y así ocasionan la muerte. El aire impuro obra de la misma manera, aunque en grado menor. Se verá también que sin inspirar la cantidad necesaria de aire, la sangre no puede continuar su obra y el cuerpo insuficientemente nutrido cae enfermo y solo posee un estado de salud imperfecta. La sangre de que respira de manera impropia es naturalmente de un color azul oscuro, a la que le falta el rico rojo de la sangre arterial. Esto lo vemos a menudo en una pobre complexión, mientras que una respiración correcta y por consiguiente una buena circulación produce una complexión fuerte, brillante y llena de salud y vida. Un poco de reflexión nos mostrará la importancia vital de una respiración correcta. Si la sangre no es completamente purificada, por el contrario, regenerador de los pulmones vuelve a las arterias en un estado anormal, sin haber eliminado las impurezas que tomó en su viaje de regreso. Si estas impurezas vuelven al sistema, se manifestarán seguramente en forma de enfermedad, ya sea en la sangre u otras resultantes del funcionamiento alterado de algún órgano o tejido insuficientemente nutrido. Cuando la sangre es debidamente expuesta al aire en los pulmones, sus impurezas no solamente son destruidas, eliminadas con el anhídrido carbónico, sino que toman también cierta cantidad de oxígeno que lleva a todas las partes del cuerpo, donde es necesario para que la naturaleza pueda ejecutar su obra convenientemente. Cuando el oxígeno entra en contacto con la sangre, se une a la hemoglobina y es llevado a cada célula, tejido, músculo y órgano que vigoriza y fortalece, reemplazando las células y tejidos gastados por nuevos materiales que la naturaleza transforma por su uso. La sangre arterial bien expuesta al aire contiene alrededor de 25% de oxígeno libre. No solamente cada parte se vitaliza con el oxígeno, sino que el acto de la digestión depende materialmente de una cierta oxigenación del alimento, y esto puede realizarse únicamente cuando el oxígeno entra en contacto con el alimento y produce una cierta forma de combustión. Es por consiguiente necesario que una provisión suficiente de oxígeno sea almacenada en los pulmones. Esto explica el hecho de que los pulmones débiles y digestiones pobres se encuentran simultáneamente con tanta frecuencia. Para darse cuenta de la completa significación de esta afirmación es necesario recordar que el cuerpo entero recibe nutrición del alimento asimilado y que
Una asimilización imperfecta, aquella será siempre incompleta. También los pulmones dependen de la misma fuente de alimentación, y si por causa de una respiración imperfecta la asimilización se hace defectuosa y ellos se debilitan, estarán todavía menos en condiciones para desempeñar sus funciones, y el cuerpo, a su turno, también se debilitará. Cada partícula de alimento o bebida debe ser oxigenada para que pueda ceder la propia nutrición y los desperdicios del organismo adquirir condiciones necesarias para ser eliminados del sistema. Una cantidad insuficiente de oxígeno significa nutrición imperfecta, eliminación imperfecta y salud imperfecta. En verdad, respirar es vivir. La combustión resultante del cambio en las materias gastadas genera calor y equilibra la temperatura del cuerpo. Las personas que respiran bien tienen menos probabilidad de resfriarse y generalmente poseen una gran abundancia de sangre que les permite resistir a los cambios de temperatura. Además de los importantes procesos ya mencionados, el acto de la respiración ejercita los órganos y músculos internos, hecho al cual los escritores occidentales sobre la materia no dan por el común gran importancia, mientras que los yogis lo aprecian debidamente. En una respiración incompleta, no todas las células de los pulmones entran en función y se pierde así una gran parte de la capacidad pulmonar, siendo el sistema en proporción a la falta de oxigenación. Los animales inferiores en su estado nativo respiran naturalmente y es indudable que el hombre primitivo hizo lo mismo. El modo anormal de vivir adoptado por el hombre civilizado le ha apartado de aquella respiración natural y la raza ha sufrido las consecuencias de esta desviación. La única salvación física del hombre es volver a la naturaleza.